Hola, mi nombre es Paulina Alejandra Santos Chavarría y el presente video está hecho con la intención de dar a conocer mi experiencia como docente de español, impartiendo clases a una estudiante uzbeca específicamente. Para comenzar, es necesario mencionar que la alumna con quien me tocó trabajar ya tenía conocimiento del idioma español. Sabía expresarse muy bien, ya que ella en su país es docente también del español. Y considero que esa fue una ventaja muy grande porque ella podía entender lo que yo decía y yo podía entenderla también. Ella estaba interesada en aprender más sobre México, sus tradiciones y todo lo que conlleva la cultura mexicana o parte de ella realmente. Y me pareció muy interesante la manera en que se sorprendía al ver las imágenes que yo le mostraba en algunos temas, por ejemplo, de algunos paisajes que existen en México o así como las costumbres y tradiciones que tenemos aquí. Además de esto, desde mi punto de vista, dar a conocer este tipo de temas fue una forma de valorar todavía más la riqueza que mi país tiene, ya que al momento de investigar sobre lo que ella quería saber, yo también aprendía un poco más sobre los temas que quizá no recordaba en ese momento o que no conocía anteriormente. Por otro lado, una desventaja que fue más notoria, creo yo, fue principalmente la mala recepción de internet, tanto de mi parte como la de ella, y esto hacía que se interrumpiera la señal al momento de impartir la clase. Para concluir, yo recomiendo ser un tanto pacientes al momento de enseñar, buscar adecuadamente la información que se va a proporcionar al estudiante y estar dispuestos a interactuar con el alumno y responder a todas las preguntas que tenga para que de esta manera el trabajo sea más eficiente. De mi parte es todo. Muchas gracias por su atención. Hola, muy buenas tardes. Yo me llamo Sandra y les quiero compartir un poco de mi experiencia con una alumna uzbeca. Bueno, mis clases con ella ya terminaron, pero en ese lapso de tiempo ella siempre mostró mucho interés por querer aprender español. Estaba muy motivada y sinceramente esa emoción a mí me la transmitía. Y para ser honesta, ella no fue la única que aprendió, yo también de ella, porque había ciertas palabras que ella me compartía a mí. Por ejemplo, me decía, así se dice en uzbeco, así se dice en ruso. Entonces las dos aprendimos mucho en ese sentido. Y no es la única cuestión, por ejemplo, también nos dimos cuenta que nuestras culturas pueden llegar a parecerse un tanto, en cuestión que somos respetuosos. Yo, por ejemplo, no tuve ningún problema con tocar temas acerca de religión, de sexualidad, con nada de nada, siempre mantuvo una mente muy abierta y siempre aceptó con mucho respeto cada cosa que yo le decía, que yo le compartía. Y con la disponibilidad de horario tampoco tuve ningún problema, aunque a veces no tuviéramos clases todos los días, obviamente, pero siempre había un mensaje o un cómo estás, o sea, la comunicación siempre estaba presente. Y algo que considero que fue difícil para mí fue que yo no hablo uzbeco, yo no hablo ruso tampoco, entonces habían ciertas cositas que yo le quería mencionar, que yo le quería explicar, pero no sabía cómo, entonces tuve que compartir pantalla, tenía que hacer gestos con las manos, con la cara, para que ella me pudiera entender. Y no siento que haya sido como algo negativo, al contrario, es algo que te forza a poder explicar algo de tu propia lengua. Te forza el carácter, por así decirlo. Y una recomendación que yo podía tomar en cuenta es que hay que preparar las clases con anticipación, hay que mostrarnos siempre muy emocionados, muy entusiastas por querer dar las clases, porque eso es lo que el alumno va a percibir. Y sinceramente esta experiencia la describo como algo único y algo muy bonito que me gustó. Hola, ¿qué tal? Soy Fabiola Listet, Rubio. Les voy a hablar un poquito de los pros y los contras al ser docente del español. Al igual que muchos de mis compañeros, mi alumna es de nacionalidad uzbeca, entonces pues se prestó para muchísimas cuestiones. Entre las cosas positivas, yo encontré que como docente pues amplias tu conocimiento, es decir, ellos tienen otro sistema educativo, otras costumbres, otras religiones, entonces tú al irle mencionando las cosas que tenemos aquí, a lo mejor en México, ellos te decían, a lo mejor yo no tengo esto en uzbeco, o no existe eso, o en Uzbekistán no tenemos esa costumbre, tenemos esta. Entonces, pues conoces muchísimo. Otra de las cosas positivas es que siempre es un agente activo en las clases.
es decir, siempre está activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, siempre te va a preguntar, siempre va a responder, nunca va a haber silencios incómodos de ¿me escuchas? A lo mejor pues le tienes que repetir las cosas, pero pues se presta muchísimo para hacerle muchas preguntas, muchos ejercicios, que ella te pregunte si tiene dudas o de vocabulario o cosas así. Otra de las cosas positivas fue que como mantuvimos comunicación por Telegram, yo le mandaba videos o los materiales ya revisados de sus tareas por ese medio, y pues ella siempre me mandó mensajes diciéndome que le encantaba la clase, que le encantaba México, que le gustaba mucho la cultura, que quería seguir conociendo sobre México, que los materiales estaban muy bonitos, que le encantaba mi desempeño. Entonces eso pues a mí me motivaba para seguirle dando clases. Esa es yo creo que la principal. Entre las cosas negativas, pues uno podría ser la diferencia de horario, es decir, son 11 horas, entonces ponernos al principio de acuerdo sobre el horario de clase, pues fue un poco difícil, porque pues ella tiene más clases, yo tengo más clases, y pues mientras aquí era la mañana, allá ya era la noche, entonces pues eso fue yo creo que lo más difícil. Otra cosa negativa que yo noté, y que a lo mejor ya no fue tanto ni de ella ni cuestión mía, sino cuestión del internet, fue la conexión. Siempre nos falló. Entonces, hubo clases en las que ya se estaba desconectando o la estaba desconectando el internet, y pues yo me quedaba a lo mejor sola hablando. Entonces, pues esa fue entonces tuvimos que terminar las clases y pasarlas para otro día. Al igual pues me pasó a mí, hubo ocasiones en las que a mí no se me entendía lo que decía, entonces pues terminé la clase y la pasamos para otro día. Otra cuestión negativa puede ser que pues al tener otras clases a lo mejor no está tan activo las tareas, entonces yo procuré no dejarle tantas tareas, sino como hacer los ejercicios dentro de clase, y si tenía dudas pues ella me los iba diciendo. Mis recomendaciones para alguien que se puede dedicar a la docencia del español es: no por ser nativo puedes enseñar la lengua, entonces necesitas tener muchísimo de educación, muchísimo conocer mucho de tu propio idioma en muchas cuestiones para poder enseñarlo. Entonces nunca des por hecho que por hablarlo ya puedo dar clases, no, o sea, yo hubo cuestiones que me preguntaba, bueno, ¿y qué es esto, no? Y pues no sabías ni cómo explicarlo. Entonces siempre, si quieres dedicarte a esto, es especializarte en eso, porque no es tan fácil como parece. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Mariana Valdés y hoy les voy a contar cuál ha sido mi experiencia al dar clases de español a una extranjera. Este semestre, justamente por la materia de español para extranjeros, yo le estoy dando clases a una chica de Uzbekistán. Su nombre es Diora Udirova, y al igual que nosotros, ella es estudiante de lenguas. Esta fue como la primera parte positiva que se presentó ante mí, porque a las dos ser estudiantes de lenguas, ella también comprendía la lengua de una manera diferente y a veces era mucho más fácil explicársela. Pero por el otro lado también tenemos el hecho de que nosotros, por ser nativos, no significa que sepamos todo de la lengua, no significa que seamos ya especialistas. También, si están considerando tomar esta materia o ser profesores de español para extranjeros, tienen que tener en cuenta que debemos de conocer nuestra lengua tanto como conocemos las extranjeras. También la sintaxis, la fonética, trabajar todos esos aspectos, porque nosotros, como los adquirimos como nativos, no los razonamos de la misma manera que alguien que aprende la lengua de una manera extranjera. Otro punto positivo es la interculturalidad que se presenta en las clases. El Día de la Independencia de la República de Uzbekistán se celebra anualmente en Uzbekistán el 1 de septiembre en honor de la Declaración de la Independencia del Estado de la URSS. Ella, al ser de Asia Central, se enfoca mucho en el español de España. Entonces, cuando llegó a la clase conmigo, ella no sabía absolutamente nada de México. Sus conocimientos eran muy limitados. Tuve que trabajar mucho esa parte para que ella aprendiera la variante mexicana de una manera más sencilla, porque también, como ella en la universidad aprende la variante española, estaba muy acostumbrada a eso. Entonces tuvimos que llegar a un punto intermedio en el que yo le enseñaba la variante mexicana, pero también tenía que adquirir algunas cosas, como por ejemplo el vosotros y el voceo. Lo tuve que trabajar, tuve que aprenderlo para poder enseñárselo y quedar como en un punto medio, que ella aprendiera español de México, pero que también las dudas que le hacían en la universidad quedaran resueltas en el apoyo que yo le podía dar fuera de su clase.
Finalmente, una de las cosas que yo más disfruté fue también enseñarle un poco de la cultura mexicana. Ella, pues como ya mencioné, no conocía nada, estaba muy enfocada en la cultura española, entonces también enseñarle sobre la música, las costumbres, fue muy bueno porque al final del curso ella estaba muy interesada en la cultura mexicana y de hecho en la última sesión me preguntó pues cosas sobre las mamás mexicanas, sobre la chancla, sobre frases como te calmas o te calmo, entonces también es una experiencia muy buena y espero que todos puedan darse la oportunidad de vivirla, de darle clases de español a un extranjero. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mario Arzate y hoy les voy a platicar un poco sobre mi experiencia siendo docente de español para extranjeros. En mi caso me tocó ser docente de una alumna de Uzbekistán y les voy a resumir esta pequeña plática en 3 aspectos que considero importantes. ¿Qué es lo que me agradó, qué es lo que me desagradó y qué les recomendaría a ustedes? Primero vamos a hablar sobre lo que me agradó y es que yo al ser docente de español ya para alguien que no habla mi lengua natal, me forzó a investigar sobre temas gramaticales de mi lengua que yo considero que tenemos implícitos pero a veces no sabemos cómo expresarlos de una manera fácil y clara para alguien que no es nativo de nuestro idioma. Eso y que me abrió la posibilidad de tener una amiga de Uzbekistán, la cual ella me imparte ahora que hemos terminado todo clases de ruso y yo le imparto clases de español para que ambos progresemos en nuestra vida personal. Algo malo que destacaría de esta experiencia es que uno tiene que disponer de tiempos que a veces no pensaba, ya que al ser un cambio de horario, bueno, al estar en 2 zonas horarias diferentes, uno tiene que mediar los tiempos que dispone para uno y para dar sus clases, así como tomar en consideración los tiempos que tiene esa persona, ya que igual va a la escuela o estudia o trabaja y pues tiene que dormir y todo eso. Entonces esto se vio reflejado en menos horas de sueño y más horas de trabajo. Y algo que les recomendaría a ustedes es que siempre manejen lenguaje formal desde a un inicio y ya depende de ustedes si ya quieren empezar a hablar un poco informal con sus alumnos. Además de esto, estudiar un poco, bueno, estudiar bastante su cultura para no llegar en ceros y checar qué temas pueden ser tabús para que no se pueda llegar a incomodar esta situación. Eso sería todo. Gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Abraham García Herrera y les voy a contar un poco sobre mi experiencia dando clases de español a una chica extranjera. Fue una chica de Uzbekistán llamada Lina Kazakova. Uno de los puntos positivos que puedo rescatar y que es prudente decir es que como lingüista siempre es un honor estar en contacto con culturas diferentes. También un punto positivo es que me sometí en un proceso de aprendizaje autónomo para poder enseñar mi lengua materna de manera eficiente y eficaz. Uno de los puntos negativos, dejando de lado el horario, ya que son 12 horas de diferencia, es que a veces como nativos pensamos que es fácil dar clases de español, pero pues no es así. Es más difícil de lo que parece. Y pues eso sería todo. Mi consejo para las futuras o próximas generaciones a tomar esta materia o que quieran tomar esta materia es que lo hagan y se preparen mucho, lean mucho y disfruten el proceso. Hola, mi nombre es Samuel Hornilla Reyes y el día de hoy les voy a hablar sobre mi experiencia siendo maestro de español de un estudiante extranjero. En mi caso y en el caso de otros compañeros, tuve la oportunidad de ser maestro de una persona de Uzbekistán, que es un país de Asia, muy interesante la verdad. Y durante todo este proceso encontré muchas cosas positivas que me gustaron muchísimo y quiero compartirlas. La primera y una de las mejores es que vas a abrir tu mente como no tienes idea. Vas a ser capaz de conocer, por medio de solo una persona, de conocer sobre la cultura, sobre la religión, sobre muchas cosas de otro país sin siquiera estar ahí. Es algo simplemente encantador que yo creo que a todos les gustaría experimentar. Otra cosa muy positiva que encontré es que, por lo menos en mi caso y en el caso de mis compañeros, mi alumno fue un amor de persona, de verdad. Fue una persona que tuvo toda la disposición, que estuvo muy interesada en poder aprender y sobre todo tenía una pasión por los idiomas que de verdad me entusiasmaba darle clase.
E incluso a veces yo aprendía más que ella durante nuestras clases. También algo que de lo que te vas a dar cuenta es de si realmente eres competente o qué tanto sabes de tu propia lengua materna. En lo personal les puedo decir que sí, fue un poco retador, pero se logró. Por eso les recomiendo que también sean conscientes de cuánto saben de su propia lengua materna. Y sobre todo, para los de docencia, como es mi caso, nos vamos a dar cuenta de qué tan competentes y si de verdad estamos hechos para, pues, dar clase de idiomas. Así es que es un esfuerzo sobrehumano en algunas ocasiones, pero que les da una satisfacción inigualable. Por eso se los recomiendo abiertamente a todos. La clase de docencia de español para extranjeros me ha enseñado muchísimo y de verdad que pueden adquirir conocimiento invaluable de esta clase y de sus alumnos extranjeros. Y finalmente, a manera de consejo, les puedo decir que tienen que ser muy pacientes. En mi caso, mi alumna no hablaba ni mucho español ni mucho inglés, así que pues la comunicación no fue la más fácil del mundo, pero créanme que fue una experiencia que nunca olvidaré y que de verdad me gustaría repetir porque incluso te sientes como un nuevo aprendiz de tu propio idioma. Así que les recomiendo abiertamente esa experiencia a todos. Hola, mi nombre es Fernando Rubí y soy estudiante de la materia Docencia de Español para Extranjeros. Algo positivo que puedo decir de mi experiencia tomando esta materia es que supe que hay mucha gente alrededor del mundo interesada en aprender el idioma, como por ejemplo mi alumna, que aunque no tenía mucho conocimiento del español, sí tenía una muy buena actitud y mucha disponibilidad para aprenderlo. También me di cuenta que el trabajo de profesor es muy demandante y requiere mucho esfuerzo, pero que al final es muy gratificante. Algo negativo que puedo decir acerca de la experiencia es que no hubo buena comunicación. Pero esto fue debido a la tecnología, ya que la mayor parte del tiempo no nos favoreció. Entonces, las recomendaciones que les puedo hacer es que tengan mucha, pero mucha paciencia si se piensan dedicar a ser profesores de español en el extranjero y que cuando vayan a dar sus clases siempre tengan un plan de respaldo, ya que es muy probable que lo necesiten.